Quería hablar un poquito em, del tema de cómo nos afecta a nosotros. Seguimos en eso con cómo nos afecta a nosotros, cómo nuestros destinos y nuestras vidas están conectados con otros. Hoy día estaba revisando mis cosas y encontré una foto de Engwin Sanyast, que es una de mis profesoras, y siento que estoy tan agradecida de Engwin porque gracias a ella yo se me quitó el cuco a constelar temas como de guerras, holocausto, cosas políticas o cosas como grandes, digamos, como sociales, porque es tan importante en la vida de las personas y es impresionante cómo nosotros hacemos síntomas de repente por cosas que a veces directamente nosotros no hemos vivido, pero que nuestros ancestros sí les tocó. Por ejemplo, hay gente que hace síntomas porque su abuelo, su abuela, o su tatarabuelo, o su bisabuela, o su bisabuelo han estado en las guerras, han vivido hambrunas, han vivido colonizaciones, o como nosotros en Chile, en este caso, todos hemos vivido el golpe militar, el tema mapuche, etcétera. Y a veces no somos tan conscientes de lo importante y de cuánto nos afecta. Entonces, yo la semana pasada les conté que había estado en Villa Grimaldi y bueno, uno dice, bueno, yo me siento movida porque tengo familiares que estuvieron involucrados en el tema del golpe militar, porque conozco gente que también tienen familiares que han sido detenidos, desaparecidos. Tengo amigos que tienen papás o familiares que son políticos muy cercanos y que quiero mucho. Tengo amigos que son de derecha, así casi pinochetistas. Entonces tú dices, claro, uno se siente tocado por la historia porque estás directamente relacionada, pero cuando estás más lejano, hay mucha gente que dice, no, no, a mí no me afecta, y tú no tenés cómo decir, oye, sí te afecta, ¿cachai? O sea, es algo que nos afecta. La historia va haciendo el camino de todos nosotros. Y uno de los temas que a mí me daba mucho miedo cuando yo empecé a estudiar constelaciones hace como 10 años atrás con Alfredo Cologati, era constelar temas de ese tipo, constelar temas como de guerras, holocaustos, temas políticos. De hecho, yo nunca estuve conectada con el tema político, no me sentía no sentía que era mi historia, a pesar de que mi tío era del MIR, a pesar de que mi familia se dividió debido al tema político, yo no sentía que, curiosamente, qué loco, porque había vivido como una especie de burbuja donde yo no era consciente. Bueno, y como las cosas van pasando y te llegan cuando tienen que llegar, ¿cierto? Este fin de semana me tocó constelar un tema de una persona que venía, no con un tema de esos, sino que ella venía una consultante, y les voy a contar la historia porque eso me gusta contar, porque eso nos demuestra que efectivamente nosotros sí somos tocados y nuestro destino está tremendamente conectado a lo que va pasando en nuestro sistema familiar. La historia cuenta así, y después los chiquillos, si es que mis alumnos lo ven, pueden decir, sí, así fue. Una persona que venía a constelar, ella no sabía nada de constelaciones, le habían comentado, estaba interesada y quiso constelar. Entonces llegó a la constelación y su tema era que en el trabajo sus colegas sentían que era muy dura en su forma de expresarse, ¿ya? Entonces ella decía, oye, ¿puedes hacer tal cosa? Y la gente decía, ya, pero no me retes o no me grites, o oye, qué pesado, ¿por qué estás enojada? Y ella en algún minuto
sintió que nada que ver, porque ella iba con la mejor intención, iba muy, muy tranquila, hablaba normal desde su mirada, y las otras personas la percibían muy dura. Entonces se acercó a recursos humanos, habló con la psicóloga y le dijo, sí, efectivamente te perciben súper dura, te perciben como tu forma de hablar parece como un poco como agresiva, ¿cachai? Entonces ella dijo, chuta, esto no era tanto en su vida familiar íntima, aunque sí ella tenía cierto carácter fuerte, digamos, pero en el trabajo la percibían como con una dureza. Así que ese era su tema, una cosa de tú decir, bueno, ok, es algo como que puede pasar, ¿cierto? En algún minuto que te pueden percibir de cierta manera en tu trabajo porque efectivamente no te conocen. Y entonces configuramos en la constelación, la pusimos a ella, ¿cierto? Y pusimos el trabajo y pusimos la dureza y quedamos plop. Porque entra ella, o sea, su representante, ¿cierto? En las constelaciones, cuando lo hacemos en grupo, alguien representa, entonces yo le digo, Juanita, puedes representar, no sé, su trabajo, y Juanita va y representa, se para y representa, y esas personas empiezan a sentir. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando el trabajo va y se pone en una postura militar, dura, altiva? Desde las constelaciones familiares sabemos que el trabajo es el padre, en posición de militar, así, con manos atrás, posición firme. Entonces yo le pregunto, ¿alguien en tu familia, por el lado de tu papá, estuvo o fue parte de las Fuerzas Armadas, los carabineros? Y ella me queda mirando y me dice, mi papá estuvo estudiando un par de años en la escuela militar. Entonces colocamos ahí también, decimos, ok, va por el lado del padre, efectivamente hay militares en su sistema familiar, ¿cierto? Pero me dice, pero él después se salió y salimos del país y ya, ok, ya. Entonces ella también da su representante y el representante de trabajo, que era el papá, todos asumiendo esa postura física fuerte. Entonces yo coloco la ternura porque para que ella pudiera relacionarse mejor con sus colegas y sus compañeros de trabajo y para que la percibieran, había que integrar un poco de flexibilidad y ternura y ponemos la ternura y la ternura, boom, se sale de donde está el papá y ella, se corre lejos. Entonces yo le digo, ¿y qué pasó después? Me dice, no, mi papá después vuelve a Chile y no tenía trabajo. Así que habla con sus ex compañeros de la escuela militar y entra a trabajar en la CNI. Chan. No voy a entrar en detalles de la constelación, fue una constelación muy emotiva para todos, donde entonces pudimos ver la dinámica que siempre hablamos en las constelaciones de la víctima y el perpetrador, ¿cierto? En constelaciones familiares siempre decimos, Hellinger decía, que todos tienen derecho a pertenecer, todos tienen un lugar, todos tienen un propósito de estar, los buenos, los malos, y el sistema, el gran espíritu, no dice estos sí, estos no, estos son los buenos, estos son los malos. El sistema dice todos, 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 desde su lugar, desde lo que han hecho, desde lo que han vivido, están al servicio de algo más grande. En la constelación se mostró que, bueno, pusimos que esta era una dinámica de víctimas y perpetradores, ¿cierto? Su padre, los compañeros de la CNI de su padre, ¿cierto? Para las víctimas, ellos eran perpetradores y las víctimas, yo pongo a las víctimas y las víctimas también adquieren una situación de poder, ¿ya? Mirando al representante del consultante. ¿Qué significaba eso? Significaba que el conflicto, esta sensación
nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos, nosotros somos las víctimas, ustedes son los perpetradores, lo estaba cargando ella. Ella, quien trabajaba en una cosa que no tenía nada que ver con nada de esto, que ella no vivió, que capaz que ni siquiera hubiese nacido en esa época, porque ella era una persona muy joven, ella cargaba la culpa que estaba asociada a lo que su padre y esa institución había hecho y lo que las víctimas habían percibido también. Cargaba además la culpa que tenían las personas que sintieron que hicieron daño a otros. Es decir, de hecho, en la constelación, su representante se conecta con las víctimas que necesitan o buscan, ¿cierto? Eh, con las familias de las víctimas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Pusimos ahí a los desaparecidos. Fue una constelación muy emotiva. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que yo puse a las víctimas al lado de sus familiares y las víctimas y los familiares no se miraban. Generalmente uno trata de integrar y de reencontrar en las constelaciones cuando hay gente que ha muerto en situación violenta, uno trata de hacerlo, de verlo, de que se miren, y ellos no se miraban. ¿Por qué? Porque estas familias no sabían dónde estaban sus cuerpos, eran desaparecidos. Por lo tanto, ellos no se conectaban, se tomaban de los brazos, pero no tenían conexión visual. Eso es la magia de las constelaciones que nos muestra y nos cuenta la historia. Ella estaba muy, muy, muy tocada con toda la historia. eh, ¿Y cómo se resuelve esto? Porque claro, el papá, ¿cierto? Estaba en una institución, tenía que de alguna manera desconectarse de sus sentimientos para hacer el trabajo que él estaba haciendo. Y desde ese lugar, él también era una víctima. Era una víctima de la situación, era una víctima de lo que tenía que hacer, era una víctima de las órdenes que recibió. Y a la vez era perpetrador de las propias víctimas y de los subalternos, que los subalternos estaban conectados con la ternura, con la culpa también. Entonces, es como, es como que lo que yo vi al final es que el gran perpetrador era una cabeza que ni siquiera estaba metido acá, sino que era algo que estaba muy alejado, otro país, Estados Unidos, no lo sé, pero y lo que nos quedó en claro en la constelación es que finalmente las víctimas, al decir ustedes nos mataron y apuntar con el dedo, también se vuelven unos perpetradores. Y los perpetradores, al tener esta contradicción y al ir en contra de sus sentimientos más humanos, también se vuelven víctimas. Al final de la constelación, eh, la consultante honró, lloró, abrazó a las víctimas de los compañeros y los colegas de su padre, ¿cierto? Quizás también de su padre, eso no lo sabremos, ¿cierto? Pudo empatizar con el dolor de las familias que perdieron que perdieron a sus seres amados, ¿cierto? Así como otros también de alguna manera perdieron cierta parte de sus seres amados, porque ella igual, al tener este papá que se disoció para poder hacer el trabajo que tenía que hacer, también pierde una parte de su padre. No de la misma forma, pero también en el fondo, al final todos son víctimas de las circunstancias. Y al final también todos son un poco victimarios y perpetradores. Pero lo interesante era que finalmente esas dos energías estaban dentro de ella. Y cuando ella hacía un trabajo que no tenía nada que ver con la política, no tenía nada que ver con esta historia, sus compañeros de trabajo percibían al perpetrador, ¿cierto? Que ella llevaba dentro, producto de la culpa que cargaba su papá, las víctimas
y todo el contexto. Es como que ella decía, ok, acá hubieron víctimas y perpetradores, mi papá, sus colegas hicieron daño a otras personas, estas personas sienten que merecen venganza y merecen una compensación por esto, yo los voy a compensar. Al final de la constelación se me ocurrió poner el amor, la paz, Chile. Y la imagen final fue que todos, las familias, las víctimas, puse también la CNI, los militares, los subalternos, todos confluyeron al final a un solo lugar que era el lugar del amor. Me gustó hacer esa constelación porque sentí que efectivamente no estamos hablando palabras vacías, que vamos por el camino de la reconciliación. Pero también me gustó hacerla porque ella fue muy valiente de ir a mirar algo que era súper doloroso. Y cuando abrimos eso y cuando ella dice, sí, mi papá estuvo en la CNI, aunque tuvo un papel administrativo, ¿ya? Ella tuvo la valentía de ir y mirar a los ojos a las víctimas y a sus familiares y ver el dolor de esas personas, imaginarse cómo se sentían esas personas, eh, pedir disculpas por lo que sus ancestros, su padre o la gente que ella conocía podía haber hecho, y también recibir la bendición y el amor de esas personas, de esos ancestros, de esos muertos para ella, para que ella pudiera continuar la vida. A pesar de que esto es muy impactante, no es poco común. Muchas veces, y todos estamos conectados con historias de este tipo. Y yo quería contarles hoy día, eh, porque a lo mejor tú no estás conectada con esa historia de Chile, de el golpe, pero a lo mejor tus abuelos o tus ancestros se vinieron de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, en la hambruna, son inmigrantes de Israel o vienen de Medio Oriente o de Oriente buscando una mejor vida para sus familiares e incluso los migrantes de hoy, los venezolanos, colombianos, haitianos. Todos somos, yo también, yo tengo abuelos chinos que también vino buscando una mejor, vino buscando fortuna. Entonces tú dices, qué diferente o cuánta culpa traigo yo de el destino diferente de los hermanos o de los familiares de mis ancestros. Yo siempre cuento la historia mía, que qué diferente es si yo no hubiese sido hija de mi papá, que es médico, si yo hubiese sido hija de mi tío, que terminó exiliado en México. No estaría aquí, no te estaría dando estas charlas, no estaría atendiendo gente, mi vida sería muy diferente. Entonces siento que tener la conciencia de ver estas cosas, de mirarlas, de empatizar, de integrar, de agradecer y con esto en el corazón mirar hacia el futuro. Por eso yo tenía como ganas de hablar de esto hoy día. Este es el Patio de las Rosas, el Rosedal de Villa Grimaldi. Y cuando yo estuve ahí, sentí y me pensé, ellas podrían ser mi mamá, mi abuela, mi tía, y mi vida hubiese sido distinta si yo hubiese sido ella, si yo hubiese sido una nieta, una hija o ellas mismas. Entonces, eh, creo que tenemos que mirar, es importante, sobre todo para nosotros que, yo esto se lo cuento también a mis alumnos, para nosotros que estamos estudiando terapia sistémica, para los que queremos sanar nuestros sistemas familiares, para los que estamos trabajando por hacer un mundo mejor, no desde la parada política derecha, izquierda, no, sino que desde el humano, desde el ser humano. Creo que podemos hacer un bonito trabajo si nos arriesgamos a mirar lo que nos duele,
si nos arriesgamos a ir un poquito más allá y, y con mucha humildad mirar el pasado para aprender y para construir algo nuevo. La gente dice, oye, pero eso pasó hace 50 años, 100 años, 60, 200 años, pasó. Pero yo siento que a pesar de que esto pasó, construyó lo que tú eres hoy día. Y Hellinger dice que para poder mirar hacia el futuro hay que integrar todo lo vivido, aprender, honrar y con eso hacerlo una fuerza que te bendiga para eh, lo que vamos haciendo hacia adelante. Tomamos la fuerza de nuestros ancestros, la fuerza de lo que ellos vivieron, sus decisiones, las observamos, aprendemos y creo que este año que es importante, creo que vamos a estar muy conectados con estas historias y esto también me recuerda recordarles lo importante que es conocer las historias de nuestra familia, conocer los contextos, qué es lo que pasó, qué estaba pasando cuando naciste, qué estaba pasando cuando tus papás se conocieron, quiénes estaban en el poder, qué pasaba en tu país, cómo se llama mi abuela. El otro día yo atendí a alguien que no sabía cómo se llamaba su abuela. Fíjate lo importante que fue para esta chiquilla que el fin de semana vino a constelar un tema que parecía tan trivial como, uy, en la pega me dicen que soy súper dura. Dentro de ella estaba la energía de la víctima del perpetrador. ¿Y cómo se fue? Se fue integrada, llenita de amor y lista para que ella ya sea libre y pueda hacer una vida diferente y pueda conectarse de forma diferente con todo su entorno. Eso quería contarles, chiquillos y chiquillas, con esta imagen súper linda del patio del Memorial de las Rosas de Villa Grimaldi. Me despido hasta otro live.